un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, este es un nuevo episodio del podcast de Lo que queda del día. Soy Paula Molina y me acompaña Diego Lonconao en las grabaciones. Vamos a estar mirando los factores que terminaron impactando en la catástrofe en la región de Coquimbo y el sur de la región de Atacama. Y lo observamos desde distintos puntos de vista. Vamos a estar conversando de las viviendas afectadas con el director de Habitabilidad y Emergencia de Techo, Gerardo Ávila. Vamos a estar conversando respecto a los suelos, las quebradas de esta región semiárida, con el doctor Jaime Cuevas, que es investigador del Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas. Y conversamos con el subsecretario del Interior, Máximo Pavés, respecto a la decisión de declarar estado de catástrofe durante la jornada del lunes. Las lluvias manifiestan también un poco la preocupación de las condiciones precarias que viven estas familias, principalmente ahí, como tú mencionas, en la región de Coquimbo. Se ven afectadas porque principalmente la materialidad de estas viviendas son principalmente materiales livianos, o sea, tenemos una diversidad de materiales, pero principalmente son viviendas con material ligero, principalmente de lata, de madera, y que no tienen finalmente como las condiciones mínimas de habitabilidad y son las que se ven más expuestas finalmente a temas de desastre. Este sistema de mal tiempo vino no tan solo con lluvia, o sea, hay un sistema de anegamiento por la cantidad de milímetros de agua que ha caído en las últimas horas, pero también trajo consigo una fuerte ráfaga de viento y eso perjudicó mucho las techumbres de las viviendas, porque finalmente son viviendas que no están preparadas para este tipo de condiciones de aislación ni tampoco de anclaje finalmente para afrontar este tipo de emergencias. Ya, o sea, hay una materialidad que se ve muy afectada porque, claro, aquí no se construye para la lluvia porque son muy pocas, son muy escasas y tampoco se construye para estos vientos tan fuertes. Ahora, hay hay distintos tipos de emergencia, podríamos decir, ¿no es cierto? Porque aquí hay desde ciudades, zonas de La Serena que se ven muy afectadas, como a estas zonas que también son más rurales. Es distinto lo que pasa, ¿no es cierto?, en Ovalle a lo que pasa en Montepatria. Desde el punto de vista de la vivienda y de lo que sabe Techo, ¿cuáles son aquellas zonas donde las viviendas son más vulnerables y donde a las familias más les va a costar recuperarse después de estas afectaciones? O sea, por lejos yo creo que la pobreza rural es la que se incrementa finalmente el factor de vulnerabilidad. Porque son familias también que ya por sí están aisladas también del centro urbano, de poder acceder también fácilmente como a estos materiales, pero también la conectividad, lo hemos visto, o sea, se han activado quebradas, el tema de aluviones, sobre todo en zonas rurales, donde yo creo que ahí debe estar concentrada finalmente la necesidad, porque cuando nosotros ahora estamos haciendo un monitoreo constante, y en Coquimbo, principalmente en La Serena, la afectación ha sido mucho más en la ciudad, o sea, porque hay un sistema de colecciones de agua lluvia, que colapsaron finalmente por toda la cantidad de agua, pero finalmente en los sectores más rurales es donde hemos visto que generalmente las familias se posicionan en zonas inundables o en zonas que finalmente va a costar mucho también recuperarse, porque finalmente hay una remoción de escombros y de masa no menor. Entonces yo creo que ahí viene un proceso también de limpieza, de que este sistema de mal tiempo pase también, y yo creo que ahí es donde hay que poner el ojo en estos próximos días. Desde el punto de vista de los lugares donde habitan las personas, llama mucho la atención la cantidad de personas aisladas, ¿no? Se entiende la dinámica por la cual quedan aisladas, se activan todas las quebradas y por lo tanto allí donde antes era posible el paso no se puede cruzar. E incluso en algunos lugares, allí donde existía un puente ya no está, y luego están los socavones. Hay distintos fenómenos, pero llama la atención la cantidad de personas aisladas. ¿Cuáles son las características o qué dinámica tiene la región que las personas quedan en estas zonas donde es imposible acceder por el momento, ¿no es cierto? Y son más de 99.000 personas. Sí, o sea, nosotros ahí tenemos cifras oficiales, ¿no? O sea, nosotros dentro del último catastro de campamentos, nosotros
de los 1.428 campamentos que tenemos en el catastro, 1.216 de ellos, o sea, un 85% de los campamentos donde están instalados, están expuestos por lo menos a uno de algunos de estos riesgos, o sea, remoción de masa, inundaciones, tsunamis, incendios forestales. O sea, 85% de los 1.400 a nivel país están en una de estas zonas. Y yo creo que hay una percepción también de las mismas familias y que es una percepción, pero también una realidad. O sea, son familias que están expuestas habitacionalmente, que están en zonas mucho más alejadas también de la urbe y que la sensación también es esa. Entonces, porque hay poco conocimiento y planificación territorial. Entonces, claro, las familias se van posicionando en esta zona, pero hay poco conocimiento también de la prevención y del riesgo que pueden tener estos terrenos. Y por eso vemos que generalmente cuando ocurren estas catástrofes, estas lluvias, las familias más afectadas son las más vulnerables, ya sea que vivan en campamentos o tengan otra situación de pobreza. Y un poco apuntando a lo que va a dejar esta emergencia, que todavía está en desarrollo, ¿no? Pero ¿usted dónde cree que el Estado podría o necesitaría poner énfasis una vez que se pase esta primera etapa no pequeña para nada, esta primera etapa de crisis que está todavía en desarrollo? No, nosotros tenemos un sistema de monitoreo constante. Nosotros aproximadamente desde que comenzó esto, nosotros ya llevamos más de 200 reportes, por lo menos en 6 regiones del país, que va muy grande, o sea, va desde la región de Araucanía, estamos haciendo monitoreo en la región de Valparaíso, Biobío, la región metropolitana, Valparaíso, Coquimbo, Atacama, y yo creo que van a estar expuestos finalmente, yo creo, donde está el foco puesto ahora, yo creo que en la región de Coquimbo principalmente, sur de la región de Atacama. Yo creo que ahí, porque finalmente todavía estamos en pleno proceso, entonces, y ya vemos los estragos que está provocando esto. Entonces, yo creo que el foco va a estar puesto ahí, sobre todo en las zonas más periféricas. Yo creo que si bien hay inundación en las urbes grandes como La Serena o Coquimbo, los equipos de allá no evidencian finalmente que en las periferias, sobre todo en Anita Lizama, el sector de Anita Lizama y todo este otro sector, la varilla es donde finalmente está focalizada un poco más la emergencia. Porque primero hay que hacer la conexión, o sea, los equipos nos dicen que se ha perdido la conectividad con ellos, entonces yo creo que primero hay que ver finalmente cuál fue la envergadura de la afectación, recuperar un poco la conectividad, recuperar los servicios básicos para finalmente identificar dentro de los próximos 2-3 días cuál va a ser como la mayor afectación posible en cuanto a vivienda. ¿Y hay algo que se pueda anticipar en términos de lo que va a dejar esto para el país, de los costos que esto puede tener, de las decisiones que se van a tener que tomar? Sí, o sea, yo creo que, bueno, se abre una conversa. Yo creo que estos eventos van a ser más persistentes de lo que queramos. O sea, yo creo que en el corto plazo vamos a seguir teniendo esto con mayor frecuencia. Entonces yo creo que vamos a tener que, como país, finalmente armar como un plan regulador también de toda la prevención y de lo que se pueden hacer en estas comunidades que están expuestas a estos riesgos. O sea, como yo te mencionaba, el 85% de las familias están en situación de riesgo, y que yo creo que no es menor. O sea, si nosotros solo llevamos el número de familias que están expuestos, esos aproximadamente son 100.000 familias que están en riesgo. Entonces, yo creo que eso por un lado, y también como lo necesario de fortalecer también las construcciones de las viviendas. Yo creo que ahí hay un dejo no menor, y yo creo que hay que anticiparse también con una buena respuesta. O sea, yo creo que, bueno, yo lo sabemos un poco porque estamos en conversación ahí también con organismos como Senapred, donde ya ellos están monitoreando también y viendo la respuesta que pueden hacer a través de vivienda de emergencia. Yo creo que eso ya se está activando para dar lo más rápido posible, una vez que pase este sistema frontal, para ir en respuesta a ellos. Y nosotros como Techo ya estamos trabajando en eso. Nosotros ahora este día miércoles comenzamos con nuestros trabajos de verano, donde vamos a ir a construir viviendas a estas familias que ya algunas de ellas estaban dañadas su vivienda y que con este catástrofe ya se le terminó por desarmar finalmente. Y ahí nosotros vamos a responder con una vivienda de emergencia, con buen estándar finalmente, y poder construirla dentro de estos próximos días.
Es parte del trabajo entonces que ya está haciendo Techo el monitoreo y tenían programados, como tú nos describías, estos trabajos y habrá que continuarlos eventualmente en una situación un poco más crítica, incluso más urgente de la que existía de manera previa a este tren de sistemas frontales. Gerardo, muchísimas gracias por la entrevista con Cooperativa. Muchas gracias, Paulina. Buenas tardes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día. Una presentación de cooperativapodcast.cl. Vamos a conversar a esta hora respecto a cuáles son las condiciones en la región de Coquimbo bajo las cuales se está desarrollando esta catástrofe. Lluvias absolutamente extraordinarias, pero que caen también en un territorio que ha estado viviendo una prolongada sequía. Jaime Cuevas es investigador del Centro Científico CEASA, es el Centro de Estudios Avanzados en Zonas Áridas y por lo tanto es un centro que mira en detalle y hace muchísimo tiempo a la región de Coquimbo. ¿Nos puede contar más respecto a estas quebradas que se activan, a la cantidad de población que se instala en las cercanías y a tratar de dar algún tipo de explicación al hecho de que en general exista casi 100.000 personas que en este momento se encuentran aisladas según el balance de la autoridad? Doctor Cuevas, muy buenas tardes, bienvenido a Cooperativa. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación a esta entrevista. Bueno, estamos viviendo un episodio que tenía unos precedentes en unos tiempos muy lejanos, tal vez a 30 o 40 años habíamos tenido condiciones similares. Entonces esto como desafía muchas de las estadísticas que nosotros hemos sido capaces de presenciar tanto en tiempos históricos como antes de nuestro conocimiento. Pero hay cuestiones que se repiten de manera muy aislada, como usted dice, esporádica, por ejemplo, estas intensas precipitaciones, y hay cuestiones que son constantes o que son por acción humana también. Respecto a por qué tantas personas se han visto afectadas, han quedado aisladas, ¿qué nos dice la historia, qué nos dice la característica de ese suelo para que estemos viendo los efectos de la catástrofe que estamos observando, doctor Cuevas? ¿Qué factores usted mencionaría, más allá de las precipitaciones que ciertamente han sido extraordinarias? Claro, los suelos de esta región, que están en una zona árida y semiárida, tienen una baja capacidad de infiltración de la precipitación que les cae en comparación con los que tenemos mucho más al sur, por ejemplo los suelos de Valdivia o de la Araucanía. Eso determina que acepten una cantidad de lluvia de un determinado monto, que puede ser tal vez los primeros 50 hasta 100 milímetros, pero después ese agua no puede seguir infiltrando y se va a empezar a mover en el suelo o a mover en superficie, arrastrando las partículas de suelo y generando los caudales superficiales que se conocen como escorrentía. Entonces hemos presenciado que los primeros días acá en La Serena empezó la cosa bastante lenta. Pensamos que iba a ser un escenario más benigno de lo que pensamos, pero después se largó con todo, especialmente en la tarde de ayer domingo. Y bueno, desafortunadamente esto se cruza con la población humana que muchas veces vive en las inmediaciones de las quebradas, muchas veces establecen sus lugares para residencia justamente en el mismo lecho, porque pensando que la quebrada hace mucho tiempo y nunca más va a volver a fluir agua. Eso es un gran error y ahora lo están demostrando el comportamiento de estas precipitaciones, que en el fondo desborda cualquier quebrada, cualquier incisión del paisaje que se produzca. Hemos visto socavones, hemos visto remociones de tierra, hemos visto desbordes al mismo tiempo. Estos procesos, ¿los ve usted relacionados? ¿Cómo se relaciona todo aquello? Normalmente el suelo, como antes señalaba, tiene una capacidad de absorber la precipitación, pero cuando ya es demasiado, esta agua copa los poros del sistema del suelo y empieza a comportarse el sistema como una sustancia mucho más fluida, como una sustancia mucho más blanda. Y eso hace que se desplomen. De hecho, hace muchas horas presencié el desborde del canal Bellavista, que es en el fondo un canal artificial que fue construido hace unos 150 años o más y que lleva el agua para riego pan de azúcar, pero sin embargo las riberas están hechas del mismo material del cerro. Sin embargo se desplomaron tanto hacia el lado de la Florida como acá en el sector del Milagro, y es precisamente el movimiento del agua que va socavando estos materiales que no están revestidos con cemento ni hormigón, y lo van desgastando y al final ocurre que se desbordan. Es impresionante lo que ocurre. De esta catástrofe, ¿cuánto es totalmente natural en su opinión?
doctor Cuevas, y cuánto tiene que ver con acciones humanas en términos de dónde nos establecemos las personas, porque a lo mejor vemos que las quebradas no están activas hace mucho tiempo, o por la forma en que se construye, o por la materialidad en la que se construye, o se piensa que están armados los caminos, las rutas. Claro, bueno, se considera que las catástrofes no lo son, sino en el sentido que afecten a la población humana. Cuando esta catástrofe actúa en un lugar donde no vive nadie, donde actúa solamente sobre la naturaleza, no se conoce ni como catástrofe ni como desastre. Por lo tanto, el riesgo está dado por la intersección de este peligro, que es natural, con la población humana, que puede ser vulnerable, que estar expuesta a estas condiciones. En ese sentido, nosotros tenemos mucho que explicar debido a que no estamos estableciendo en zonas donde no ponderamos adecuadamente los riesgos. No tenemos una infraestructura que sea poco vulnerable, y también nos exponemos nosotros ante estos eventos. Estos se llaman desastres de origen natural, que es la terminología correcta que se usa hoy en día, más que desastres naturales, porque en el fondo los desastres no ocurren a nosotros como especie. Entonces debemos tener mucho cuidado en la medida que nosotros nos intersectamos con estas amenazas. Ahora, en todo el territorio aquí hay distintos ríos. Aquí se habla de que se activan las distintas quebradas. Si usted pudiera caracterizar qué es lo que ha terminado generando mayores problemas allí en la región de Coquimbo, ¿cómo podría resumir lo que allí ocurrió? Ya, normalmente tiene que ver con la infraestructura urbana. Por ejemplo, las calles, cuando se pavimentan, pierden la capacidad de absorción del suelo, de esta precipitación. Incluso cuando las calles no están pavimentadas, se forman como una especie de hilitos, de zanjas de agua que se fluyen por la dirección de la máxima pendiente. Por lo tanto, cada calle se va a transformar en una especie de pequeño cauce dentro de la ciudad. Y lo otro que ocurre es que muchas veces están subdimensionadas la infraestructura para evacuar esas aguas, que son las alcantarillas. A veces se vuelven muy pequeñas, no logran conducir toda la precipitación que está cayendo. Y lo otro que nos encontramos especialmente en La Serena y en Coquimbo, que prácticamente no existe un sistema de evacuación de agua lluvia. Le cuento, por ejemplo, mi experiencia en Valdivia, donde en cada esquina uno encuentra una alcantarilla que recoge lo que viene por la cuneta, pero acá es muy escaso encontrar esa alcantarilla, y por lo tanto la ciudad no tiene la capacidad de conducir las aguas de forma subterránea, que solamente lo hace a través de la misma cuneta, se va de los terrenos altos a los terrenos bajos, y ahí es donde se empiezan ocurriendo las inundaciones. ¿Hay obras que entonces habrían podido reducir el impacto de estas lluvias, por extraordinarias que sean, o era inevitable lo que estamos observando? No, se puede hacer, pero requiere una reingeniería profunda de la ciudad. Sin duda, cuando se construyó La Serena y Coquimbo no se vio que las precipitaciones iban a ser una consideración importante, pero si nosotros nos movemos más hacia el sur, en Santiago hay colectores gigantes, en las ciudades de Chillán, la Araucanía, Valdivia, eso está muy bien considerado, que tiene que haber un sistema para las aguas servidas y un sistema para las aguas lluvias. Sin embargo, acá prácticamente tenemos en forma superficial el sistema de agua lluvia, en forma subterránea el agua servida, y desafortunadamente se da que a veces el agua de lluvia se canaliza a través del sistema de aguas servidas, porque la gente levanta las tapas de la alcantarilla, lo cual no debiera hacer, y es lo que explica que se desborde el sistema de aguas servidas. Sencillamente eso es lo que ocurre. ¿Qué es lo que pasó en La Serena? Para usted, ¿qué lecciones deja este episodio para las ciudades del norte? Y la emergencia todavía está en desarrollo, pero para lugares donde normalmente llueve poco, o son semiáridas, ¿no es cierto? Pero que cuando existan precipitaciones, las consecuencias pueden ser muy graves. ¿Qué lecciones cree que deja esto? Las lecciones que nos deja es que seguimos muy poco preparados para este tipo de situaciones. De hecho, si leemos crónicas de los últimos 200 años, nos encontramos que prácticamente en la mayor parte de los lugares de nuestro país ocurre por lo menos un par de catástrofes cada 10 años. Nos ha pasado ya muchas veces y son en los mismos lugares donde va a ocurrir. ¿Qué hacemos? Volvemos a reconstruir, volvemos a trazar un puente, un badén, una alcantarilla, pero eso no resuelve el problema de fondo porque va a volver a ocurrir. Entonces lo que debiéramos hacer nosotros es invertir de una vez por todas con infraestructura muy resiliente que nos evite tener que estarla reconstruyendo una y otra vez. Porque de hecho, muy probablemente el costo de hacer todo de nuevo es más que si lo hacemos de una vez por todas bien y que nos dure 100 años.
¿Y cree finalmente que los efectos del cambio climático nos van a hacer enfrentar este tipo de eventos extraordinarios con mayor frecuencia? Sí, sin duda, una de las predicciones del cambio climático es que estos eventos van a venir más concentrados e intensos en el tiempo. Así que tenemos que estar preparados y preocupados porque esto va a seguir ocurriendo tomando las medidas respectivas. Y probablemente su recomendación en términos de invertir para eventos, incluso si son, digamos, aislados en el tiempo, si la posibilidad es que se vuelvan más recurrentes y los costos humanos son irrecuperables, las vidas que se han perdido, ¿no es cierto? Pero además el aislamiento y la destrucción, entonces quizás haya que tomar decisiones en zonas semiáridas que no por semiáridas no necesiten contar, por ejemplo, con buenas formas de conducir estas precipitaciones cuando se generan. Doctor Jaime Cuevas, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa. Gracias a ustedes. Muy buenas tardes. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. Conversábamos hace poquito con Dirección Meteorológica de Chile, nos apuntaba que lo más intenso de este tren de sistemas frontales ya ha pasado en la región de Coquimbo, sin embargo todavía queda más precipitación de cierta consideración y esa es una cuestión que está en el ojo de la Dirección Meteorológica de Chile, información que por supuesto se ha entregado a las autoridades. Hay todavía un resto de consideración, lo que han dicho en términos de montos significativos de agua y viento durante esta jornada de martes, una vez más para la zona sur de Atacama y también para la región de Coquimbo. Ese es el panorama, ese es el pronóstico y es parte de la información con la cual están trabajando las autoridades para atender a esta que ya es una catástrofe. Así ha sido además decretada por el presidente José Antonio Kast durante horas del día de hoy. El subsecretario del Interior, Máximo Pavés, que ha estado en el monitoreo del despliegue de las autoridades y lo hemos visto en puntos de prensa durante todo este fin de semana, está al teléfono de Cooperativa. ¿Cómo está, subsecretario? Muy buenas tardes. Hola Paula, muy buenas tardes, aquí estamos, trabajando desde Senapred. Desde Senapred, sí, lo hemos visto prácticamente en cada uno de los puntos de prensa. Y subsecretario, me gustaría partir por la declaración del estado de catástrofe, porque hubo voces desde alcaldes, la alcaldesa de La Serena, el alcalde de Coquimbo, que pedían que se decretara este estado de catástrofe durante el fin de semana. Nosotros lo transmitíamos así en Radio Cooperativa. Finalmente ha llegado el anuncio hoy. ¿Por qué se espera hasta la jornada del lunes, subsecretario? ¿Qué es lo que se considera? ¿Cuáles son los lineamientos que permiten tomar la decisión ahora y no antes? A ver, lo primero, Paula, es que hay que entender que en la atención de la emergencia han estado los medios necesarios para poder atender cada una de sus fases, ¿ya? La preparación, la respuesta y después la mitigación, ¿ya? Nosotros tuvimos, segundo, esto ha sido permanentemente monitoreado, ¿ya? Nosotros tenemos, también para que la gente se entere, esto está publicado en redes sociales, nosotros tenemos reuniones técnicas con autoridades, muchas de ellas encabezadas por el ministro del Interior, si no estoy yo encabezándola, con los delegados, con los directores regionales de Senapred, con los Ceremis. Estas son reuniones que hay en la mañana y en la noche. O sea, nosotros tenemos un monitoreo permanente del pulso de la situación, ¿ya? Y los recursos han estado todos disponibles para poder atender la emergencia, ¿ya? ¿Qué es lo que cambió, ya? Que anoche tuvimos un episodio excesivamente intenso de precipitaciones por sobre incluso lo que la preparación del evento nos demandaba, ¿ya? Esto yo lo dije en la mañana, o sea, anoche entre 7 de la noche y 8 de la noche cayeron 15 milímetros de agua en La Serena y entre las 20 y las 21 horas cayeron 19 milímetros. Eso es una brutalidad de agua.
Claro, eso es lo que usted decía que cae, disculpe, subsecretario, eso es lo que usted dice, cae en una hora lo que caería en un mes. Y si le entiendo bien, eso es lo que cambia ese último pulso. Hay un pulso, sí. Y además dos cosas más. La gota que rebasa el vaso, dice usted. Y segundo, bueno, obviamente que durante la noche es difícil apreciar la magnitud, porque la noche evidentemente tiene la característica que impide poder apreciar la realidad con todo su detalle, y empezamos a tener dificultades ya con el tema del agua, y que se sumaban ya a quebradas, activación de quebradas más intensas, y eso evidentemente determina que el presidente ya da la señal, como corresponde que la diera él, en el contexto del Consejo de Gabinete, de decretar el estado de excepción constitucional, ¿ya? Eso no quiere decir, Paula, y esto es muy importante entenderlo, que el estado de excepción constitucional es una herramienta que activa fundamentalmente a las Fuerzas Armadas para poder atender necesidades de la población, ¿ya? Eso no quiere decir, Paula, que hasta antes de la declaración del estado de excepción constitucional el gobierno no le haya tomado la gravedad. Al contrario, nosotros seguimos teniendo hasta mañana un decreto de emergencia preventiva que se dio a conocer el lunes de la semana pasada. Y por supuesto que pero yo creo que la pregunta, subsecretario, no es si el gobierno no estaba al tanto de la gravedad de la situación, porque yo creo que no hay duda respecto a que no solo el gobierno, sino que buena parte de la ciudadanía estaba muy al tanto de lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, si el Estado estuvo presente desde el primer minuto, usted también siguió los medios y las redes sociales y muchas personas diciendo que no veían, y quiero sacarlo de lo político, no estoy hablando de las voces de los alcaldes, sino que de personas que veíamos en la televisión, que escuchamos en la radio, que están empapadas, diciendo, ¿sabe qué? Aquí no hay militares. Existía una expectativa respecto a un despliegue militar muy rápido que la verdad no se vio en todos los lugares, o por lo menos eso nos decían a nosotros los vecinos. Las personas aisladas, la cantidad de personas aisladas, subsecretario, usted me puede actualizar la cifra, pero es demasiado alta, a mí me da la impresión, y yo sé que el fenómeno es extraordinario, pero personas aisladas, de noche, rodeadas de agua, sin saber por dónde baja la quebrada. Yo tengo la impresión de que esas personas se pueden haber sentido abandonadas del Estado. Total. A ver, Paula, hay que entender lo siguiente. Esto es una emergencia. Esta es una circunstancia que vive el país completamente anormal. Nosotros estamos acostumbrados a que cuando hay grandes cursos de agua haya negaciones, ¿ya? Son parte de una situación respecto a la cual los chilenos estamos meridianamente acostumbrados. Pero lo que hemos vivido estos últimos días no tiene parangón en mucho tiempo hacia atrás, ¿ya? Y por lo tanto, el gobierno tiene plena conciencia de las dificultades que ha significado el aislamiento, que ha sido los cortes de energía, que es lo que nos ha demandado especial trabajo en Valparaíso. Nosotros aún no podemos llegar a todas las quebradas, pero esas son circunstancias respecto a los cuales el estado de excepción constitucional no cumple un rol decisivo, en el sentido de que la situación de aislamiento no cambia con el estado de excepción constitucional. Lo que sí nos permite activar una intensidad en la respuesta del Estado distinta, ¿ya? Exactamente, pero subsecretario, mire, con mucho respeto, no le pregunto si fue difícil, porque fue difícil y es evidente. No le pregunto si ha llovido mucho, porque es evidente que ha llovido mucho. Le pregunto si hubo algo que pudo hacerse mejor, porque cuando usted me dice que el estado de excepción permite una intensidad distinta del despliegue militar, ¿qué le responde usted? Militar. La pregunta es, ¿qué le respondería usted a las familias, por ejemplo, en la península, en Tongoy, que quedan prácticamente aisladas, la gente en el Islón, en La Serena, porque no estaban allí? Estimada Paula, ¿qué les puedo decir? Les tengo que mandar un tremendo abrazo de parte de todo el gobierno, de parte de todos los chilenos, y que estamos con el mayor entusiasmo trabajando para poder llegar a ellas. Mire, le digo una cosa. Le quiero hacer dos comentarios. Para Río Huasco, ¿ya? Río Huasco. Se hicieron obras de limpieza del río Huasco. En el contexto de esta emergencia preventiva, el río Huasco se limpió y por lo tanto nosotros no tuvimos una tragedia en Vallenar, producto de que los trabajos de mitigación fueron exitosos. Donde se pudieron hacer esos trabajos, dígase Ruta 68 con el río Mapocho, Canal Santa Marta, esa planificación ha estado. Por supuesto que una situación excepcionalísima,
la activación de decenas de quebradas con muchísima agua van a traer un impacto respecto del cual el gobierno ha hecho todo lo que se ha podido hacer para mitigar ese efecto, ¿ya? El estado de excepción suma una herramienta adicional, que es un despliegue de las Fuerzas Armadas que ya estaban colaborando en la emergencia. Yo le quiero decir que había siempre hubo un destacamento en Alto del Carmen, que habían llegado personal del ejército a Salamanca, habían en todas las provincias de la región de Coquimbo, habían Fuerzas Armadas. Bueno, esto se intensifica, ¿ya? Y también hay una tranquilidad que la población advierte que en circunstancias de excepción las Fuerzas Armadas cumplen un rol también de que hay un sentido del orden más expreso y más intenso, y eso colabora. Pero le quiero decir que del punto de vista del despliegue de los recursos, de la forma en que se ha llevado adelante las tareas de rescate, en eso el estado de excepción cumple un rol secundario, ¿ya? Y por lo tanto las capacidades, Paula, han estado. O sea, nosotros tenemos 7 helicópteros en Coquimbo. Tenemos 7 helicópteros. El fin de semana el viernes había 1. Ahora tenemos 7 y nos ha permitido muchas cosas. Estamos llegando al Alto del Carmen, hace algunas horas atrás. Estamos llegando al Alto del Carmen y por supuesto que toda esa dimensión va en paralelo a la intensificación de un despliegue en materia de orden y seguridad que proporciona las Fuerzas Armadas. Pero el gobierno y todas las instituciones, bomberos, carabineros, PDI, están haciendo todo lo que se puede hacer en una circunstancia como esta. En estas circunstancias extraordinarias. Me parece que eso ha sido muy evidente para carabineros, para bomberos. Subsecretario, y usted ha dicho que el despliegue militar estuvo desde el principio, pero que ahora se puede intensificar. Subsecretario, que siempre se puede hacer las cosas mejores, es una verdad casi de principio, ¿no es cierto? Pero me gustaría preguntarle si hay algo que se podría haber hecho mejor en esta emergencia, considerando el balance que queda hasta ahora. Mire, todavía estamos en la emergencia, ya fundamentalmente en la provincia del Huasco, donde nuestro principal problema es la aislación, además de la activación de quebradas, ¿cierto? El agua potable en Freirina, y también estamos con una circunstancia especialmente delicada en La Serena, Coquimbo, con dificultades de agua potable, producto de la turbidez de las aguas. Eso lo estamos monitoreando. Tenemos al superintendente de servicios sanitarios allá. Entonces, primero hay que esperar que el momento más intenso de la emergencia para la región de Coquimbo pase. Fíjese usted que uno puede hacer balances donde ha pasado ya los niveles más intensos de la emergencia. Claro, y todavía estamos allí. Por supuesto. Pero, por ejemplo, si uno mira el sistema frontal, cómo ha quedado hacia atrás. Yo me atrevo a decir, mirando hacia atrás, que, por ejemplo, el trabajo en la región metropolitana, en la gran mayoría de los sectores, fue una planificación exitosa. Si uno mira para atrás lo que pasó en Maule, en Ñuble, donde se alertaron oportunamente las crecidas de los ríos, donde no tenemos desgracias que lamentar. Bueno, en el caso de Curepto hay una persona fallecida, un trabajador de CG, dimos cuenta ayer, ¿cierto? Yendo a su trabajo, no advirtió y su auto cayó a una crecida. Pero si uno mira hacia atrás, que es la forma de hacer el balance, ¿no? En aquellas regiones en las cuales se recuperó rápidamente la electricidad de la Araucanía, aunque hubo momentos de cortes y además hubo mucho viento. Creo que cuando uno va despejando por donde ha pasado el sistema frontal, nosotros podemos advertir que la planificación tuvo un resultado razonable para lo que significa una emergencia hídrica de este tipo. Ya, o sea, el resultado es razonable y destaca los casos hasta ahora, por supuesto, porque además hay un nuevo pulso de precipitaciones para Coquimbo. Que me quedo con lo siguiente, Paula. Nosotros no hemos terminado la emergencia, entonces el balance tiene que ver después. Exactamente, pero le quiero preguntar, porque la cifra de personas aisladas es altísima. Sí. Son más de 99, son casi 100.000 personas aisladas, subsecretario.
Cuando hablamos de personas aisladas, estamos pensando respecto a personas que no tienen acceso a alimentos, atención médica, servicios básicos. ¿Y qué plazo realista, subsecretario, se maneja dentro del gobierno para restablecer el acceso a esas localidades, a esas personas? Mire, lo primero, Paula, es que las quebradas que se activan, porque hay algunas quebradas que se han llevado puentes, otras que no. ¿Ya? O sea, el panorama es muy variado porque nuestra geografía en el norte de Chile es especialmente desafiante en esta dimensión. Ya sea, hay quebradas que no se habían activado hace 20 años. ¿Ya? Y por lo tanto, la condición de aislamiento, de acuerdo a este sistema frontal, en las quebradas, va a tener una solución razonablemente rápida en aquellos lugares en los cuales no haya habido daño a la infraestructura y a la conectividad severos, una vez que bajen las lluvias, ¿ya? Porque esto es importante entenderlo. Como estas son quebradas que en general no están con agua, una vez que bajan las precipitaciones, esas quebradas se desactivan. En promedio, ¿ya? Por si hay algún especialista escuchando, que seguro más de alguno hay. En promedio, lo que hemos calculado acá con el Cernagiomín es que en promedio, si deja de precipitar, una quebrada podría secarse por el tipo de suelo, qué sé yo, en 8, en 10 horas. Secarse en el sentido que permitan el tránsito. Sí. ¿Ya? En aquellos lugares en los cuales hay puentes cortados, eso va a ser más difícil. Pero lo que nosotros necesitamos urgentemente es que decline la intensificación de las precipitaciones. Ahora, nosotros hemos tenido, por ejemplo, hoy día en Alto del Carmen, varias intervenciones exitosas. Ayer nació una guaguita, ¿cierto?, en la posta rural del tránsito. Habían personas en esa localidad con dificultades médicas, a ellos ya se pudo llegar por vía aérea. Han habido rescates aéreos prácticamente todo el fin de semana, que los helicópteros se pueden utilizar cuando las condiciones del clima y la visibilidad lo permiten. O sea, Paula, mire, estamos haciendo todo lo posible y una vez que nosotros podamos llegar, vamos a llegar a poder restablecer el sistema eléctrico y también el agua potable en aquellos lugares en los que está cortado, ¿ya? Ahora, nosotros también tenemos que hacer un análisis de los daños, porque todavía tampoco tenemos la cuantificación de todos los daños que ha sufrido nuestro país con ocasión de este sistema. ¿Ya? Porque van a aparecer más daños seguramente en aquellos lugares en los cuales no hemos podido llegar todavía. Y lo tenemos que evaluar con responsabilidad y seriedad. Exactamente. Ahora, subsecretario, la geografía no la podemos cambiar, ¿no es cierto? Eso estaba allí. ¿Se contempló en algún momento que hasta 100.000 personas o casi 100.000 personas, 99.000 personas, podían quedar aisladas? ¿Eso estaba dentro de lo que el gobierno veía como un escenario posible? O sea, siempre fue un escenario posible. Yo me quedo con la declaración de alarma meteorológica de la DMC, que siempre hablaron de lluvias anormales, ¿ya? O sea, es imposible darle una respuesta distinta a que sabíamos que gran parte de las quebradas se podía activar. Parte de las quebradas se podía activar. No le pregunto por las quebradas ni le pregunto por las lluvias. Le pregunto por las personas. Las personas se quedan aisladas producto de la activación de quebradas, pues, Paula. Claro, pero las personas se pueden mover y las quebradas no. ¿No hubo capacidad de mover a estas personas para evitar que quedaran aisladas? O sea, es que nosotros tuvimos evacuaciones preventivas exitosas y la mensajería SAE ayudó muchísimo para esto. Y por lo tanto, hubo evacuaciones preventivas. En gran parte del norte chico, los mensajes SAE salieron. ¿Y entonces qué pasa con los 99.000? No hubo posibilidad de alcanzarlo, no era posible evitar que quedaran aisladas. Hay muchas veces, pero si las quebradas se pueden activar en cosas de minutos, Paula. O sea, esto no obedece a un proceso de planificación. No es posible prever dónde se activa una quebrada y por lo tanto no es posible prever que la reacción, porque estos son cuestiones que son a veces de manera súbita y muy brutal, ¿ya? Entonces, por eso que la mensajería SAE, en la mensajería SAE se activó en todos los lugares. Yo estuve monitoreando porque a mí me llegaba cada mensaje SAE que se enviaba en el norte chico, en todas partes, y nosotros podemos decir que gracias a ese instrumento, hoy día nosotros tenemos un número de víctimas que lamentar, que podrían haber sido muchas más, ¿ya? Gracias a Dios no ha sido el caso y por lo tanto creemos que las capacidades de prevención han sido las que han podido estar con la magnitud de las lluvias que hemos tenido.
Ya. Solo una pregunta más sobre los 99.000. Usted dice, ¿es una cifra esperable? ¿Es una cifra... ¿Cómo la describe, la de las personas? No, yo no tengo juicio. Esto es una realidad de la cual hay que hacerse cargo. O sea, yo no le puedo decir, a mí me queda, yo no le puedo decir ahora si yo esperaba 100.000, 50.000, 30.000. Es imposible monitorear eso. Nosotros tenemos la tranquilidad de que en cada vez que se activa una quebrada, nosotros pudimos tener una mensajería. Hay muchas personas a las cuales en muchos lugares salieron de evacuaciones preventivas libremente, porque también es importante la experiencia que tuvimos en Talagante, en que nosotros tuvimos 2 días tratando de evacuar un campamento aquí en Santiago, ¿ya? Porque muchas veces la gente no quiere salir de sus casas y nosotros no podemos hacer nada contra eso. Entonces, toda esta circunstancia hay que mirarla con responsabilidad, con prudencia, vinculado al caso concreto. Y yo creo que la respuesta de la forma en que se comunicó, por ejemplo, a través de la mensajería SAE, nos parece que es un instrumento correcto. Subsecretario, todavía están atendiendo la emergencia. Con las lluvias que se espera para las próximas horas en Coquimbo, ¿cuál va a ser la acción del gobierno? ¿Cómo se prepara para estas nuevas precipitaciones? A ver, las precipitaciones van a haber un nuevo sistema que va a tener precipitaciones normales a moderadas. Esa es la información que tenemos de la DMC de hoy en la mañana. Eso lo vamos a actualizar ahora en una reunión que tenemos en un rato más, de hecho a la cual me tengo que ya movilizar para la reunión respectiva. Y por lo tanto ahora nosotros tenemos que mantener lo que estamos haciendo. Es decir, por supuesto que el estado de excepción constitucional va a permitir reforzar, ¿cierto?, la presencia de las Fuerzas Armadas. Eso muchas veces es un escenario importante de tranquilidad para las personas, sí. Nosotros tenemos que tratar de que las quebradas, o sea, nosotros no, queremos que las quebradas se vayan secando para evitar la turbidez del agua, y a partir de eso la reposición muy rápida de los servicios. O sea, si nosotros logramos llegar a las comunidades aisladas, nosotros vamos a tener la posibilidad de poder conectar, de poder llegar con el abastecimiento necesario en aquellos lugares en los cuales eso se puede haber visto afectado, y eso creemos que se va a poder producir en las próximas 1 o 2 días para poder tratar de volver a la normalidad de a poquitito, porque el daño que estamos experimentando en muchos lugares es muy, muy grande. Así es, ya vendrá la conversación, subsecretario, respecto a cómo se va a afrontar lo que vaya dejando esto y en términos de reconstrucción, pero en el momento todavía la emergencia. Conectividad entonces, esperando a que ojalá se restituya, se restaure en 1 o 2 días, nos dice usted, y por ahora mantener lo que se está haciendo, además de la posibilidad de reforzar la presencia de las Fuerzas Armadas. Subsecretario, muchísimas gracias por los minutos con Cooperativa. Solo una última pregunta, porque sé que tiene que irse a otras reuniones, pero se ha descartado ya definitivamente postergar la votación de la mega reforma por efecto de la emergencia. Se lo habían pedido parlamentarios opositores, quienes tienen que movilizarse hacia el norte. ¿Eso está totalmente descartado? Mire, vamos a conversar en un rato más con el ministro del Interior para tomarle el pulso a la actividad legislativa. Uh-huh. Lo que nos interesa, por supuesto, es tratar de tener la emergencia, y también dentro de esas emergencias también está poder reactivar el país. La reforma es muy importante y yo creo que hay que tomar una definición que el Ejecutivo está estudiando. Ya, o sea, no está esto cerrado, está en estudio todavía a esta hora. Está en estudio porque el Congreso tiene una dinámica propia y desde luego lo importante es atender la emergencia, pero también cumplir con los compromisos que tiene el gobierno con el país en materia legislativa. Entonces es una información que es dinámica. Yo no estoy en el Congreso ahora. Uh-huh. Y seguramente en algún rato más se va a poder conocer cuál es la línea del Ejecutivo en el Congreso en esa materia. Muy bien, subsecretario Max Pavés, muchísimas gracias por haber estado aquí en Cooperativa, por responder a todas nuestras preguntas. Muy buenas tardes y por supuesto por todos los compatriotas que están en circunstancias difíciles, la mejor de las suertes en esta gestión que todavía va a enfrentar horas complicadas con estas nuevas precipitaciones. Así que muchísimas gracias por su tiempo. A usted, Paula, muchas gracias, un gran abrazo a todos los auditores, a todos los chilenos, y seguimos con todo para poder
cuanto antes salir de la emergencia. Un abrazo. Así es. Muy buenas tardes. Chao, chao. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo, de lunes a viernes, desde las 5 de la tarde, en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.